el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del libro de Jeremías, en el capítulo 26, versículos del 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor: si no me obedecen y cumplen la ley que yo les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu pueblo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado,
para amar a las personas que tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Qué importantes son los profetas de todos los tiempos. Profeta es el que habla en nombre de Dios, no el que habla en nombre propio. Profetas son todos los bautizados hombres y mujeres que en el nombre del Señor hablan no solamente con su palabra, sino también con su vida. Pero así como decimos que es muy importante la misión de los profetas de todos los tiempos, también tenemos que decir que no se han acabado los profetas, que nosotros estamos llamados a una profecía de cambio, de transformación, de conversión, una profecía que es capaz de denunciar todos los pecados y maldades de cada uno de nosotros y de todo el pueblo. Pero la profecía no es solamente la denuncia, la profecía es también el anuncio de la buena nueva, es el anuncio de la salvación, es el anuncio de la misericordia. Necesitamos profetas de esperanza en nuestro tiempo, hombres y mujeres que con su vida sean capaces de profetizar la bondad y el amor de Dios, la misericordia y el perdón, que tienen fuerza para transformar las personas y para transformar la historia de los pueblos. Y así como estamos diciendo que no se han acabado los profetas y que en nuestro tiempo hay mucha profecía, tenemos que decir también que la misión de profeta es bien difícil. La misión de profeta pone en riesgo la vida del profeta. El profeta siempre está en riesgo porque el mensaje que el Señor manda a su pueblo no siempre es recibido con agrado. Muchas veces es rechazado no solamente el mensaje, sino al portador del mensaje. Y es lo que estamos viendo en el capítulo 26 del profeta Jeremías. Les recomiendo que tomen el capítulo 26 y si usted es un hombre o una mujer que ha tratado de vivir en el nombre del Señor, que ha tratado de hablar en el nombre del Señor, de dar testimonio y ha recibido rechazo, amenazas contra su propia vida y contra la vida de su familia, coge este capítulo 26 para que se llene de la fuerza del Señor, mirando cómo Jeremías es capaz de ir y anunciar obedientemente la palabra que el Señor le manda. Y el Señor le ha dicho que no vaya a faltar ninguna de las palabras, que hable con claridad. Y el profeta, obedeciendo a Dios, va y se para en el atrio del templo y empieza a profetizar, empieza a decirles en el nombre del Señor que a este templo de Jerusalén, hermoso, majestuoso, con una gran arquitectura, orgullo de los israelitas, le va a suceder a este templo igual que al templo de Silo. ¿Y qué fue lo que le pasó al templo de Silo? Recordemos que en Silo era donde estaba el sacerdote Elí, era una ciudad importante, diríamos que es casi la primera capital del pueblo de Israel. Allí estaba el arca de la alianza del Señor, pero el pueblo se olvidó de Dios, el pueblo le dio la espalda a Dios, amaba el templo pero no amaba lo que estaba dentro del templo, amaba el templo pero se olvidó de darle gloria al Señor con su vida y con su palabra, con su forma de vivir, con su forma de trabajar, y por eso Silo fue totalmente destruida, porque le dio la espalda a Dios, porque pensó que podía vivir con su orgullo, con sus logros, y se olvidó del Dios que le había hecho posible construir el templo y construir la ciudad. El profeta Jeremías con esta denuncia nos está diciendo a todos nosotros, como le dijo al pueblo de Israel, que es muy importante el templo, que los templos de las parroquias, los templos de las ciudades, los templos de los pequeños pueblos son importantes porque allí es donde se vive un encuentro litúrgico de oración y un encuentro espiritual con el Señor. Pero que el encuentro con el Señor no es solamente en el templo, que hay templos vivos, que son los huérfanos, las viudas, los pobres, los que han sido maltratados injustamente, aquellos que han sido despreciados, aquellos que están abandonados. Esos son los templos vivos, y cuando se sale del templo estructural, cuando se sale del templo arquitectónico, es necesario encontrar el templo viviente, el templo existencial, el templo de los seres humanos, el templo de nuestra propia familia. Haga de su casa un verdadero templo, haga de su lugar de trabajo un templo de las labores, haga del lugar donde usted vive un templo de las relaciones renovadas, donde haya justicia, donde haya verdad, donde haya capacidad de fraternidad,
de compartir y de vivir la solidaridad. Si ustedes leen este capítulo 26 de Jeremías y buscan también el capítulo 7 de Jeremías, se darán cuenta que el Señor lo que está pidiendo no es que destruyamos los templos, sino que vivamos esa relación con el templo estructural y con el templo vivo en las actitudes que manifiesten que nos reconocemos como hermanos y que reconocemos a Dios vivo y presente en nuestra vida. A Jeremías lo declararon reo de muerte por hablar de esta manera. Puede ser que también hoy nos declaren reos de muerte. Tal vez nos amenacen por vivir la palabra que el Señor nos está ofreciendo. Lo importante es que usted, como bautizado en la Iglesia Católica, hombre o mujer, sienta que está llamado a entregar su vida por ser profeta de la verdad, por ser profeta del plan de salvación que el Señor quiere realizar en su vida y en la vida de toda la comunidad. El capítulo 13 de San Mateo termina con la presencia de Jesús en su propia ciudad, allí donde se había criado, y se pone a enseñar en la sinagoga. Es el lugar de la enseñanza de los maestros, es el lugar donde los que saben la Sagrada Escritura pueden explicarla a la comunidad. Hagamos el esfuerzo de entrar en la admiración de los que lo están viendo. La gente de la propia ciudad donde Jesús se crió está mirando a uno de su propia tierra que habla como Dios, que vive como Dios, que tiene signos que solamente Dios puede realizar, pero que compartió con ellos y que por lo tanto conocen su propia familia, conocen al carpintero, conocen a María, conocen a toda la familia, los primos, la parentela, y entonces se preguntan, ¿de dónde saca todo eso? No son capaces de reconocer todavía la grandeza de lo que ha sucedido en su propia tierra, la grandeza del Dios con nosotros, la grandeza de la revelación del Dios poderoso en medio de lo sencillo, en medio del trabajo, en medio de las manos encallecidas, en medio de la familia. Esa es la verdad que los admira, esa es la verdad que ellos no logran digerir, que no logran entender. Está sucediendo algo maravilloso. ¿De dónde saca este hombre toda la capacidad para hacer los signos que está realizando y para enseñarnos con esa claridad con que nos enseña? Y es que nosotros siempre nos sorprenderemos que en nuestra propia casa, que en nuestra propia familia, que en nuestra propia tierra, el Señor se revela y se manifiesta. Porque Él quiere estar donde nosotros estamos, porque Él quiere revelarse en medio de los sencillos, porque Él quiere manifestar en medio de la humildad de nuestra vida la grandeza de su amor, de su poder, de su misericordia. Y por lo tanto, lo que está sucediendo con el pueblo que se admira ante la presencia maravillosa de Jesús, ese gran predicador, ese hombre lleno de milagros a quien todavía no pueden reconocer como el Hijo de Dios, es lo que sucede en nuestras vidas, es lo que sucede en nuestras familias. A veces no tenemos ojos para contemplar al Dios maravilloso en nuestra casa. A veces no tenemos oídos para escuchar su voz. A veces no tenemos palabras para dialogar con Él. A veces no tenemos corazón suficiente para reconocerlo, pero Él, con toda su maravilla, aunque no cabe en nuestra casa, aunque no cabe en nuestro pueblo humilde, aunque no cabe en nuestra historia personal, muchas veces marcada por el pecado, sin embargo allí está la presencia de Dios. Él se sigue revelando, Él se sigue manifestando, así como lo tenemos en la Eucaristía. Y la Eucaristía se celebra en el pueblo más humilde de nuestra región y del mundo entero, así como lo tenemos en la palabra de Dios, y la Biblia está presente allí en las casas de las familias pobres y humildes, así como lo tenemos en los sacramentos, y todos los familiares nuestros y los más sencillos hemos recibido los sacramentos y por lo tanto hemos recibido la grandeza de la presencia de Dios. Así también los habitantes de la tierra de Jesús no lograban entender esa maravilla de la revelación de Dios. Hoy estamos llamados a abrir nuestros ojos, a abrir nuestro corazón, porque el Señor seguirá caminando con nosotros y manifestando su grandeza, su cercanía y su amor por nosotros. Queriendo responderte tu amor, Señor, y tu bondad, yo sentí que debía vivir en ti confiado, sirviendo a los pobres y abandonados. Si
sirviendo a los pobres y abandonados.